Muy buenas, estás viendo Programación Fácil, continuamos con el curso de COBOL. Vamos a ver más cosas con los condicionales. En esta ocasión vas a ver los verbos de evaluación para tipos de datos. Por ejemplo, para poder evaluar si la variable valor tiene un valor numérico o si tiene un valor alfabético. Para evaluar si una variable tiene un valor numérico, lo haremos con isNumeric. Con esto decimos, si el valor pasado aquí es numérico, entonces ejecuta esto. Puesto que el valor es numérico, se ejecuta el if. En cambio, si ponemos esto y lo ponemos como tipo string, ¿qué crees que va a ocurrir? Que se sigue cumpliendo la condición. Y esto demuestra que isNumeric no evalúa el tipo de picture, sino que evalúa el tipo de dato que lleva, el valor. Y en este caso COBOL sabe que esto es un número, aunque sea un string. En el caso de que efectivamente sea una letra y ya no es un valor numérico, pues ya no se cumple. Para evaluar los valores de letras tenemos isAlphabetic. Pondríamos esto. Esta vez sí que se cumple. Si ponemos un valor numérico, ya no se cumpliría. Y esto funciona también con el picture A. Y no me cansaré de repetir que COBOL tiene muchas palabras reservadas para hacer un montón de cosas. Podemos hacer hasta incluso condiciones que evalúen si las letras están en mayúsculas o en minúsculas. Esto lo haríamos con isAlphabetic lower. Si el valor es alfabético en minúsculas, entonces ejecuta esto. Puesto que está en mayúsculas, no se cumple. Aunque aquí pongamos una letra en minúscula, tampoco se cumple porque contiene una letra mayúscula. En cambio, si todo el texto está en minúscula, se cumple la condición. Para las mayúsculas ponemos alphabetic upper. Aquí no se cumpliría y si ponemos en mayúscula, se cumple. Y luego también podemos utilizar el operador de negación NOT, el cual se puede emplear en cualquiera de las expresiones que vimos en los capítulos anteriores con los operadores de comparación. Por ejemplo, le queremos decir que si valor isNot no es alfabético en mayúsculas. Ahora mismo es alfabético en mayúsculas. Sin el NOT se cumple la condición, pero con el NOT evaluamos todo lo contrario. Y así no se cumpliría. Si ponemos esto en minúscula, valor no es alfabético en mayúsculas. Y por lo tanto, sí que se cumple la condición. Vamos a ver con un operador de comparación para que veas cómo se utiliza este NOT. Aquí podríamos poner un valor numérico, mejor, y diremos que si el valor 7 no es mayor que 15, por ejemplo, entonces ejecuta esto. Puesto que 7 no es mayor que 15, se cumple la condición. Y esto no acaba aquí. COBOL es una locura y nos da la genial posibilidad de declarar nuestros propios tipos de clases en la Special Names de la Environment Division. Y con clases no me refiero a las clases de la programación orientada a objetos, sino a las clases que hace COBOL, que en realidad son unos rangos de valores. Bien, nos vamos aquí, Environment Division, Configuration Section y Special Names. Aquí declaramos una clase con la palabra class y le damos un nombre. Yo quiero hacer un rango desde la letra A a la G para evaluar si el valor de la variable valor es una de estas letras, A, B, C, D hasta la G. Pues un nombre cualquiera como AG. Y le decimos is el primer valor del rango A through hasta la G. Listo, ya tenemos una clase hecha que nos permite tener un rango personalizado para las expresiones. Aquí lo que vamos a hacer es if valor is AG, le ponemos el nombre de la clase, entonces se ejecuta esto. Y con esto le estamos diciendo si el valor que hay en esta variable está entre la letra A y la letra G, se cumplirá esta condición. Vale, pues pongamos una C, por ejemplo.
y la condición se cumple. Pero ¿qué pasa si ponemos una letra en minúscula? Como esta. Que ya no se cumple. O si ponemos una en mayúscula que está fuera de rango. Tampoco se cumple. Por lo tanto, respeta literalmente la clase que le hayamos declarado. Podemos hacer otra clase para las minúsculas, por ejemplo. Aquí no podemos repetir el nombre de clase. Tenemos que poner otro. Entonces, puedes poner AG lower o minúscula o lo que quieras. Y aquí le pondré upper. Desde la A minúscula hacia la G minúscula. ¿Ves? Y COBOL, como ya dije anteriormente, es case insensitive excepto con los strings. Y como ya dijo un compañero también en el program ID. Y aquí pondremos if valor is AG lower or, podemos poner los dos en la expresión si queremos. Repetimos de nuevo valor, si no nos dará error de expresión. AG upper, entonces ejecuta esto. Ahora podemos tener cualquier letra de la A la G en mayúscula o en minúscula, ya que entrará dentro de estos rangos. Si le pongo una B mayúscula, se cumple. Que le pongo una C minúscula, también se cumple. Pero si ya es una letra fuera de rango, como L, ya no se cumple. Pues ya ves que en la Special Names hay bastantes secretos para realizar muchas cosas especiales como esto de aquí. ¿Y qué pasa si ponemos más de un carácter? ¿Funcionarán estos rangos o no? Probémoslo. Vamos a poner 4, por ejemplo. Y aquí voy a poner A, B, C, D, que entraría supuestamente en el rango. Y efectivamente funciona. Evalúa cualquier cosa que esté en el texto desde la A a la G, en mayúsculas o en minúsculas. Da lo mismo. Sin embargo, en este caso, si mezclamos mayúsculas y minúsculas, esto ya no funciona. Aquí ya no se cumple la condición. O todo mayúsculas o todo minúsculas. Para solucionar este problema podemos hacer las cosas mejor, ya que de esta forma no estamos utilizando todas las funcionalidades que lleva COBOL. Vale, nos vamos a la Special Names y en lugar de hacer esto, de realizar dos rangos, lo que podemos hacer es realizar solo uno y poner AG, podemos dejar aquí. Pondremos el rango de inicio A through G y luego podemos especificar más cosas en el rango que no vengan correlativas. Lo haremos con una coma. Y aquí ponemos la A en minúsculas through G minúscula. Esta vez ya no necesitamos este OR que nos está haciendo el fallo, por así decirlo. Vale, ahora decimos que si está en el rango con todo esto, que se cumpla la condición. Esta vez sí que funciona aunque tenga mayúsculas y minúsculas. Y aquí podemos añadir más cosas, no importa que sea todo lo mismo. Podría ser, por ejemplo, 7 through 9 para los valores 7, 8 y 9. Pues aquí le ponemos un 8, por ejemplo. Y en este caso no se cumpliría, puesto que esto es un valor en string. Y lo que hemos declarado en la clase se tiene que respetar, el tipo de dato. Pues aquí pondríamos 7 hacia 9. Y en este caso sí que funciona, tanto con el 7 como con el 8 como con el 9. Si ponemos aquí un 5, evidentemente no funciona. ¿Que esto es un valor numérico? Vale. Ponemos un 7 y aquí intentamos evaluar eso. Se ejecuta el if. Y podemos crear clases de estas para todo. Por ejemplo, para evaluar si hay espacios en blanco. En este caso pondríamos esto. Class espacio is space. Vale, y ahora pongo un space aquí y evalúo espacio. Efectivamente tiene el valor espacio. Que aquí ponemos un espacio literal en un string.
se cumple la condición. Que ponemos aquí de valor spaces, a ver qué pasa. Se cumple también, porque contiene al menos un espacio, que es lo que se evalúa aquí, con esta clase. ¿Y si hacemos una clase para valores binarios, de ceros y unos? Pues si es lo que estamos queriendo evaluar, valores binarios, podemos hacer una clase de esta forma. Por ponerte algunos ejemplos, porque de clases podemos inventar un montón de cosas. Class binario is, y le podemos poner 0 through 1. Así mismo. Y aquí pondríamos, por ejemplo, un valor cualquiera binario. 0, 1, 0, 1. Lo que sea. Is binario. Con esta clase, COBOL sabe si un valor es binario o no. Si ya contiene aquí un 2, evidentemente no es binario y ya no se ejecutaría este código. Y por cierto, el valor 0 lo puedes sustituir perfectamente por esto, ¿eh? No hay ningún problema. ¿Que queremos hacer una clase para los valores octales? Números del 0 al 7. Pues igual. Class octales is 0 through 7. Y ahí tenemos una clase para evaluar octales. Y para los hexadecimales, ¿cómo lo haríamos? Muy sencillo. Ponemos class hexadecimales is 0 through del 0 hasta el 9, coma, de la A mayúscula a la F mayúscula, coma, y pondríamos de la A minúscula a la F minúscula. Y esto, si te queda muy largo, pues ya sabes, se para en varias líneas. Lo podríamos dejar así para verlo más claro. Vamos a poner un valor hexadecimal. 6 valores. Y aquí, por ejemplo, el color verde, que sería 00, FF, 00. Y por aquí ponemos, a ver si el valor es hexadecimal. De aquí voy a dejar mejor hexadecimal y octal, para decir si el valor es octal o es hexadecimal, en lugar de decir es hexadecimales, para seguir la filosofía de COBOL, de crear frases más parecidas al lenguaje natural. Es hexadecimal, aquí le pongo las Fs en minúscula, porque también se puede escribir así, pues funciona. Que le ponemos una H que no está en los hexadecimales, entonces ya no es hexadecimal este valor. Pues como puedes ver, gracias a las clases podemos ir haciendo con nuestra propia especificación a COBOL un poquito más inteligente incluso. Y por cierto, otra cosa importante que hay que detallar con los condicionales if es esto que nos dice María en un comentario. Las instrucciones que incluyamos dentro de las estructuras if tienen que ir sin un punto final, porque si no, no se va a poder ejecutar el flujo al completo. Se va a detener en el primer punto de final de frase que localice. Bien, pues con esto se refiere a esto. Si yo a este display, que normalmente no me daría ningún problema por ponerle un punto, se lo pongo, fíjate cómo todo el código que viene a continuación, en este caso solo es el end if, queda anulado. Este punto para COBOL representa el end if. Si yo quito este end if, puede funcionar el condicional perfectamente. Ponemos esto así para probarlo y ves, funciona. Por lo tanto, acuérdate de que no tienes que poner puntos hasta llegar al final del condicional. Y el if lo puedes finalizar perfectamente así. Pero COBOL tiene ese end if para que sea más ilustrativo, para que veamos más fácil dónde empieza y dónde acaba cada condicional. Y si probamos así, nos da un error de sintaxis. Y sorprendentemente tenemos un inesperado end if, cuando lo estábamos utilizando hasta ahora. Y todo es por este minúsculo punto de aquí, los cuales daban y dan más errores de los que parece. Pero la costumbre, normalmente durante todo el código, es ir poniendo puntos. En un display, en donde sea. Pero dentro de los if, cuidado, porque te puede pasar este fallo. Así que si ves
que te sale esto, un inesperado end if o cualquier otro código con un error, piensa en revisar primero los puntos en los if. Nada más que añadir a este capítulo, espero que os haya gustado y que apreciéis la cantidad de secretos que nos tiene preparados COBOL, porque a mí la verdad es que me encantan. ¡Hasta la próxima!